Nicolás de Maquiavelo es un personaje polémico y mal interpretado. Maquiavelo es un personaje desarrollado en Florencia. Entonces, Nicolás de Maquiavelo nació en Florencia, fue un diplomático, fue filósofo, que escribió diversos libros que nos daban una reflexión del comportamiento de la realeza, de la Iglesia Católica, de las familias nobles, de, se podría decir, el entorno de lo que después conoceríamos como la burguesía. Nicolás de Maquiavelo nació observando el comportamiento de estas familias, el comportamiento de estas clases sociales, que eran autodestructivas y eran, sí, se podría decir autodestructivas en el sentido de que entre ellos internamente se destruían, literalmente se destruían, que esto es un evento que podemos ver desde la antigüedad, desde la antigua Grecia, desde la antigua Roma. Siempre hemos visto estos movimientos por querer controlar, por querer ser la familia más poderosa, la familia más rica. Entonces, Nicolás de Maquiavelo fue un personaje que nació dentro de este ambiente, se desarrolló dentro de este ambiente, y sus escritos, el más famoso sería El Príncipe de Maquiavelo, es una descripción de lo que sucede en el poder político. No es una descripción de emprendimiento, no es una descripción que te invita a ser perverso, no es una descripción que lleva a la moralidad o a la ética a un lado para conseguir los objetivos. De hecho, Nicolás de Maquiavelo era un hombre muy ético, muy moral. El tema es que él estaba describiendo, se podría decir, un manual, pero no un manual para ser exitoso en la vida profesional, sino un manual para sobrevivir en este entorno que es un entorno lleno de traiciones, que es un entorno lleno de malicia, es un entorno lleno de deslealtades, un entorno en donde no te puedes fiar de nadie, un entorno muy parecido incluso a lo que podríamos ver en las películas de gángsters. ¿Y en qué aprendió Maquiavelo todo esto? Bueno, pues hay dos familias. La primera sería los Borgia y la segunda sería los Medici. Es interesante la historia de estas dos familias, porque estas dos familias fueron históricamente de las familias más ricas de esta región de Italia. Y incluso hay recreaciones, hay series en HBO de su historia, que la verdad es que están bastante interesantes y que ahí incluso se puede ver todo lo que Maquiavelo describía, toda esta serie de conspiraciones, de traiciones, de intereses creados. Entonces Maquiavelo creció viendo, o bueno, compartió parte de su vida viendo la pelea de estas dos familias, de cómo estas dos familias se iban destruyendo unas a otras. Incluso Maquiavelo fue desterrado y fue allí donde escribió su libro El Príncipe, en el exilio. ¿Por qué? Porque él era crítico a todos los movimientos políticos que estaban sucediendo dentro de su nación. Él se consideraba un personaje ultra patriótico y un personaje que, lejos de querer dar un sendero de malicia o de conspiración, él más bien criticaba todo este juego político porque veía que este juego político estaba dándose solamente bajo los intereses de privados, bajo los intereses individuales de las familias, y no veían el bien común, no veían el bien de la sociedad. De hecho, su frase el fin justifica los medios no quiere decir, no es una frase enfocada a que no importa cómo sea, logra el objetivo. De hecho, el fin justifica los medios es porque él tenía la visión de que un mal menor, si iba a ayudar o a contribuir a toda la sociedad, en este caso a su nación, era mejor a no tomarlo.
¿sí? Es decir, o sea, si iba a haber consecuencias negativas, pero si esas consecuencias negativas iban a ser el fruto de un bien mayor para todos, entonces sería importante tomar en cuenta la acción para lograrlo. ¿Por qué? Porque él estaba viendo ya desde una perspectiva colectiva, de una perspectiva para toda la nación. Y entonces él criticaba mucho que estas dos familias pues solamente estaban viendo por sus intereses propios y que todo esto se tropicalizaba, o bueno, se lleva a la práctica universal, ¿no? En cualquier región del mundo empieza a haber este tipo de problemáticas, de problemas de intereses creados y que hoy en nuestros días sigue estando muy presente. Entonces, Nicolás de Maquiavelo se desarrolló en este entorno. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? En el sistema empresarial, lo que sucede es que las empresas buscan gente competente para llegar a sus fines monetarios. Desgraciadamente, este entorno lo que hace es tomar las ideas de Nicolás, vamos a colocar acá al príncipe, y las están tomando como ideas educativas, ideas que te van a servir en el ambiente profesional, ¿no? Entonces, creen que lo que narraba Nicolás de Maquiavelo es algo que se puede tropicalizar a manera de educación y que se puede llevar, vamos a poner aquí una D porque es de educación, y que se puede llevar al entorno del comercio para generar pues mayores ganancias, ¿verdad? Pero esta visión de las ideas de Nicolás de Maquiavelo pues son muy peligrosas, porque ¿qué es lo que puede suceder si creamos jóvenes que vayan enfocados pues a esto? Vamos a tener como problemática una juventud que va inspirada a la sociopatía, a ser psicópatas, a ser sociópatas. ¿Por qué? Porque entonces no me va a importar el otro siempre y cuando yo logre mis objetivos. Y vamos a crear una juventud que esté rodeada de problemáticas sociales. ¿Por qué? Porque entonces me voy a convertir en un individuo solitario. Y todo aquel que me esté estorbando en mi camino, lo voy a eliminar. ¿Por qué? Porque entonces la visión de llegar a ganancias millonarias va a ser a través de un sociopatismo, de una mentalidad meramente psicópata. Entonces vamos a crear individuos solitarios, vamos a crear individuos que van a ser total y completamente competitivos y vamos a crear mentalidades total y completamente egocentristas. ¿Por qué? Porque entonces esta visión en donde lo único que importa es el fin, como decía Maquiavelo, que es el dinero, vamos a descuidar bastantes áreas que hacen grandes a las sociedades, como sería la ética, la moral, la virtud, el compañerismo, la colectividad, etcétera. En el ambiente empresarial, entonces, vemos que para el éxito estamos viendo gente que escala a grandes puestos sin importar la manera en cómo los escalan. En las ventas, en la administración de empresas, en la tecnología, etcétera, a la empresa no le va a importar que tú seas un personaje virtuoso. A la empresa no le va a importar que tú seas una persona que vea por el bien común. Le va a importar simplemente que seas competitivo, que puedas crear millones de pesos, y no importa si eres un personaje que va a mantener una vida social aislada, y no va a importar si eres un personaje que está dispuesto a sacrificar cosas para llegar a un fin. Esa es la problemática de poder malinterpretar lo que sería la ideología de Nicolás Maquiavelo. Y que interesantemente Nicolás Maquiavelo, con todo esto, o sea, con toda su filosofía, se puede decir que nos dio
los pininos de lo que hoy llamaríamos ciencias políticas. Y es muy interesante esto, porque si se te hace un poco perverso lo que describe Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, no es porque él proponga que eso sea lo adecuado, sino porque está dando una visión del entorno político. Y curiosamente, las ciencias políticas, una de las lecturas prioritarias es la de El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. Entonces, si tú lees El Príncipe de Nicolás Maquiavelo, te vas a dar cuenta cómo es el mundo político, cómo es que se ha desarrollado la política a través de los años, la política occidental, que actualmente ya es no nada más occidental, sino que se ha tropicalizado en todo el mundo. Entonces, desgraciadamente, esto nos hace la reflexión de que estamos siendo gobernados por verdaderos psicópatas. ¿Por qué? Porque no tienen empatía y porque son personajes que no ven el bien común, sino que se vuelven personajes egoístas. Vemos entonces un entorno político total y completamente psicópata, total y completamente, también podría agregar aquí sociópata, que no tienen empatía y total y completamente egoístas. Y lo vemos porque este tipo de personalidades, al final, vamos a dejarlo acá, al final este tipo de personalidades lo que generan, van a recurrir a lo que sería la retórica, a la oratoria, y se encubren en ideologías. Y lo vemos en el ambiente político, siempre se agarra una ideología, que si eres de izquierda, que si eres de derecha, que si eres progre, que si eres liberal, que si eres comunista, que si eres etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque te venden como que las ideologías, mi ideología es mejor que la tuya, o yo en mi posicionamiento es mejor que el tuyo. Y entonces también llegamos a estos procesos maniqueos que se instrumentalizan a través de la retórica, a través de la oratoria, para poder llegar a la mente colectiva de la sociedad y poder instrumentalizar pues sus objetivos. Lo vemos en los cambios de gobiernos. No importa que seas de izquierda o de derecha, siempre la izquierda es como que va a ser el cambio, es como que el progresismo total. Y cuando vemos que ganan gobernantes de izquierda, vemos que pasan en los mismos procesos que Nicolás Maquiavelo ya nos había dicho. Pasan todos estos procesos egoístas, de poca empatía, sociópatas, psicópatas, y vemos que entonces la clase política realmente se vuelve una clase política enferma. Tenemos en la actualidad clases políticas que son verdaderamente enfermas. Están enfermas porque solamente buscan el fin sin importar los medios. Y los fines que buscan muchas veces son personales, no son colectivos. Por eso es que siempre vemos sociedades que no importa el tipo de gobierno que tengan, siempre hay miseria, siempre hay un área de miseria, porque no importa en el sistema político realmente el bien común, solamente importan los intereses propios. Entonces recuerden, cuando escuchen hablar de Nicolás Maquiavelo, tienen que saber que Nicolás Maquiavelo nos advirtió más que nada de todo esto. Nos dio una descripción de cómo funcionan las problemáticas, las peleas de las cúpulas del poder. No nos dio un manual para ser como ellos. De hecho, él fue muy crítico a todos estos procesos. Si vas a leer El Príncipe de Maquiavelo, tienes que estar al tanto de su contexto histórico, de que es un personaje que criticó todo lo que se instrumentalizaba en las altas cúpulas del poder. Él nunca dijo que un ciudadano tendría que comportarse así. Los comportamientos que Nicolás escribe son comportamientos para poder sobrevivir en el infierno, en un infierno
político, porque todo aquel que tiene carrera política ha pasado por este tipo de procesos que son muy duros. Y todo político tiene que saber desarrollarse dentro de este entorno. Esto te lo digo porque el amor al conocimiento es inevitable y ya sabes que cuando escuches a Nicolás de Maquiavelo no estás hablando de ningún maquiavélico, de ningún perverso. Estás hablando de una filosofía política que te explora y que te avienta y que te expresa y que te expone una realidad histórica, una realidad que hoy en día sigue en nosotros y que no nada más se ha quedado en la ciencia política, o sea, en los entornos políticos, sino que desgraciadamente también ya ha bajado en la competencia, en competencias familiares, en la competencia empresarial, en la competencia educativa. Yo no te digo que no te quedes sin aspiraciones. Yo te estoy diciendo que debes estar consciente de que este sistema es total y completamente psicópata, total y completamente sociópata, y que tú debes de ser esa persona que pueda jugar en el sistema conservando su humanidad. Esto te lo comento porque el amor al conocimiento termina siendo inevitable.